Bienvenidos a la tercera edición de Comunicándonos, el ciclo de agroempresario.com que tiene como objetivo mostrar la potencia de la bioeconomía vinculado al desarrollo territorial, al desarrollo federal, a la inserción en los mercados internacionales, a la visión de la economía circular y de cómo ésta puede transformar cada uno de los rincones de nuestra patria. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con nuestro amigo Ricardo Yapur. Gracias, Ricardo, por venir y por compartir este momento con vos, que tenés tanta experiencia y que estás trabajando desde siempre con temas que tienen que ver directamente con este foco que estamos conversando. Gracias a vos por invitarme. Sí, es verdad. Rizobacter tiene 47 años y yo tengo 43 trabajando en la misma. Así que imagínate, si no, algo de experiencia se me ha pegado. Sí, alguna experiencia y siempre trabajando con microorganismos que de distintas maneras están colaborando justamente con esta visión de una agricultura más sostenible, más adecuada en las condiciones de cuidar el ambiente, cuidar a las personas, etcétera, ¿no es cierto? Mirá, desde 1977 que se fundó Rizobacter, Miguel Hartmann, que fue el fundador, tuvo una visión muy grande muy amplia sobre lo que venía, porque en ese momento nadie hablaba de biológico ni de fijación biológica de nitrógeno. Él hizo un máster en Estados Unidos y cuando volvió fundó Rizobacter. Nadie lo conocía, armó el nombre entre rizo de Rhizobium, bacter de bacteria, y le puso Argentina porque para que se parezca a una multinacional, decía él, y de esa forma lo escuche alguno. Ese era el motivo por el cual le puso el nombre así. Pero bueno, la fijación biológica de nitrógeno es algo que hace mucho a la sostenibilidad del medio ambiente. El aire que nosotros respiramos tiene casi el 80% de nitrógeno, pero ese nitrógeno no es asimilable por las plantas. ¿Qué hacen las bacterias? Los rizobios lo que hacen es fijar ese nitrógeno del aire, transformarlo en aminoácidos y entregarlo a la planta para que la planta lo transforme en proteínas. Entonces, ese es el camino, por eso las leguminosas fijan nitrógeno y son tan ricas en proteínas. Sí, bueno, este proceso que está explicando Ricardo tiene que ver con un acompañamiento a cultivos, por ejemplo la soja, la alfalfa, otras leguminosas que son de cultivo, que les permita justamente, a partir de este proceso, requerir menos cantidad de fertilizantes para hacer un ciclo y además, en muchos casos, cuando generamos la rotación, parte de esa dotación de nitrógeno queda para el cultivo que sigue, ¿no es cierto? Por supuesto, hoy los estás viendo con los abonos verdes que se siembran, las villas que se siembran para sembrar maíz en verano, maíz de segunda, y vos lo ves con mucho menor cantidad de nitrógeno aplicado, o las 18 millones de hectáreas de soja que se siembran, que no se fertilizan con nitrógeno, sino con fósforo. Y hoy prácticamente tenés que medir muy bien para encontrar diferencia, y tenés buenas diferencias, pero tenés que medirlo para encontrar diferencia entre lo inoculado y lo no inoculado, porque ya todos los suelos prácticamente han tenido soja en algún momento. Pero muchos años atrás, donde había muchos lotes nuevos de soja, si no se inoculaban, las diferencias eran abismales. Hoy son diferencias de 500 kilos, que es muy bueno para el valor de la soja y para el valor del inoculante, o sea, la plata invertida se repaga muy bien, pero no es esa diferencia que había antes, que en algunos casos hasta perdías el cultivo prácticamente si eran lotes pobres en nitrógeno, cuando esa soja la sembraba sin inocular o había fracasado la inoculación. Porque en esas primeras épocas las formulaciones de los inoculantes eran de muy diferente calidad a la que tenemos hoy y en muchos casos fracasaban también o por mal manejo porque el productor no lo conocía. Bueno, esta riqueza de lo microbiológico tiene un potencial enorme de desarrollo, ¿no? Empezó por este tipo de situaciones, ahora nos vas a contar qué otras están enfrentando, y para tener una idea de lo que estamos conversando, que muchas veces cuando se habla de diversidad biológica no se tiene tan presente. Si decimos que en una cuchara de tierra fértil hay tantos individuos como personas hay en el planeta, ¿no? 8.000 millones de microorganismos, de miles de especies conviviendo, apenas conocemos algo de algunas, ¿no? Entonces, seguramente que hay soluciones para muchas cosas que en la medida que avancemos en el conocimiento las vamos a poder usar, ¿no? Creo que conocemos el 1% de los microorganismos que tenemos disponibles que podríamos usar.
Hoy nosotros como empresa, Bioceres, que es la dueña del 80% del paquete accionario de Rizobacter, compró una empresa en Estados Unidos, en California, que es Marrón, y esa empresa lo que había hecho era desarrollar productos biológicos, bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas, y la joyita que tiene, que todavía no está en el mercado, que son bioherbicidas. Esos productos son todos productos o de extractos de plantas o de microorganismos que generan una sustancia, que esa sustancia es la que permite vender después los productos para el control biológico de distintas enfermedades, diferentes plagas, o diferentes insectos o malezas. A diferencia, nosotros habíamos desarrollado en un acuerdo con el INTA Rizoderma. Rizoderma claro. Es un hongo tricoderma, que lo que vendemos es el hongo como biocontrolador para aplicar sobre la semilla de trigo o la semilla de soja, y que el control que se haga de los distintos patógenos de la semilla sea un control biológico y no un control químico. Entonces creo que para ese lado es donde va el mundo, un poco lo que vos preguntabas recién. Hoy Europa está consumiendo cada vez más productos biológicos y está pidiendo cada vez más biológicos, y lo mismo le está haciendo Estados Unidos con todo lo que son los productos para consumo directo, o sea, los tomates, la frutilla, los berries. Cada día más los biológicos van tomando una participación importante dentro del control de plagas y enfermedades o de dolencias de un cultivo determinado. Por ejemplo, Europa para un trigo, por ejemplo, te pide que no uses más de 4 moléculas por ciclo de cultivo. Si vos 4 moléculas de agroquímicos. De químicos, exactamente. Si vos pudiste cortar podés cortar algún ciclo con una molécula de biológico o con un biológico determinado, te deja más libre, más químico, como para que puedas asegurar mejor rendimiento. Sí, para que los que nos escuchan, que no están informados, digamos, los mecanismos de acción son parecidos a lo que nosotros en medicina humana son los antibióticos, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es un antibiótico? Es un producto que un microorganismo libera para poder controlar otro. En este caso es un hongo que controla una bacteria, ¿no es cierto? Y tiene una ventaja muy grande con respecto a la resistencia, porque claro, los químicos terminan generando resistencia cuando algún individuo de esos microorganismos que querés controlar, lo querés controlar con un químico, y si no lo controlaste, ese es resistente a ese químico, y después con su multiplicación se hace resistente a los químicos determinados, a cada uno de los químicos. En cambio, un biológico, como no es un solo método de acción, sino que son varios los métodos de acción sobre los que actúa sobre el organismo patógeno, hace que el hecho de que se genere resistencia es mucho más difícil. Entonces es mucho mejor, pensando en el futuro y pensando en la viabilidad o en la vida de un producto determinado. Hablaste de la utilización de los fijadores de nitrógeno, de la resistencia a patógenos. ¿Qué otras cosas están en la paleta que están pensando desde...? Básicamente hoy lo que estamos trabajando mucho es en los registros, porque cuando Bioceres compra a Marrón era una empresa que trabajó muy bien en investigación y desarrollo, pero le faltaba mucho registro. Entonces lo que estamos trabajando hoy fuertemente en registrar en distintos lugares del mundo los biofungicidas, los bioinsecticidas, y terminando el desarrollo del bioherbicida, que todavía no está terminado. Y un problema importantísimo que no lo vemos porque son microorganismos muy microscópicos y que están en el suelo y que generan problemas que a veces se enmascaran y no se dan cuenta, es el tema nemátodes. Y hay productos que vienen, que estamos registrando también, y básicamente para Brasil, de bionematicidas. Sí, estos nemátodes, que son microlombrices, para decirlo vulgarmente, bueno, atacan los sistemas radiculares, tienen un montón de problemas y bueno. Lo que pasa es que hay algunos productos que se confunden con, básicamente en soja, se confunden con los nódulos de soja, porque terminan produciendo como una gallita en la raíz, el sistema radicular, y se confunden con los nódulos, pero no son nódulos, no tienen nada que ver, al contrario, son deformaciones de la raíz que lo que evitan es la circulación bien hacia arriba, hacia la hoja, y entonces inciden en el rendimiento de la planta. Argentina en estos temas tiene cierto liderazgo, ¿no es cierto? Porque la propia empresa Rizobacter está presente en muchos países, ¿no es cierto?, vendiendo sus productos, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco eso y la experiencia que han tenido? Mira, nosotros el tema exportación es un tema que lo tuvimos bien presente desde hace muchísimos años. En 1987 nosotros tenemos un amigo que era un pergaminense que estaba en Ecuador, un poco de casualidad,
Él empezó a ver que había 50.000 hectáreas de soja en Ecuador y un día nos 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas. Nos llama y nos dice, quiero llevar inoculante, quiero llevar. ¿A qué va a llevar? No hay hectáreas, sí, pero mirá que yo lo puedo vender. Bueno, así arrancó y se llevó 5.000 sobrecitos de inoculante para inocular 5.000 hectáreas, más o menos. Y atrás de ese contenedor me fui yo. Y cuando vi allá y vi en Ecuador que nosotros competíamos contra los inoculantes americanos que llegaban, contra Nitragin y CKC, eran los dos productos que llegaban en ese momento, que están hoy Nitragin producido acá con otra marca y CKC se fundió la empresa, la compró otra empresa, bueno, pero las marcas estaban. Y yo me di cuenta que nosotros podíamos competir. Hubo un momento que empresas que hacían inoculantes eran muchísimas. Sí, ¿no? Sí, sigue habiendo con muchas. Con una calidad muy variable, ¿no? Por eso digo, sigue habiendo muchas, sí, pero con calidad variable, exactamente. Sí. Y bueno, yo me di cuenta que nosotros podíamos competir no solamente con la llegada de la mercadería, sino que podíamos llegar con la calidad de los productos que llegábamos. Y ahí se nos puso que nosotros podíamos exportar. Y bueno, y empezamos. Y hoy nosotros tenemos 9 sucursales, tenemos Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica. Todas esas sucursales son sucursales nuestras, son Rizobacter con el nombre, Rizobacter Paraguay, Rizobacter Uruguay, Rizobacter Bolivia, que lo que hacen es llevar productos nuestros y con la incorporación de marrón en algunas geografías donde nosotros no estábamos, como por ejemplo en Kenia, como por ejemplo en Marruecos, como por ejemplo en Perú, que no tenemos productos, nosotros no teníamos productos para esos cultivos, hoy con los biofungicidas ya tenemos, nos lleva a que estamos en más de 45 países en el mundo atendiéndolo con nuestros productos, lo cual para una empresa del productos interior, de altísimo valor agregado, pues es puro conocimiento. Estás vendiendo todo calidad, sí. Estás exportando calidad. O conocimiento. Y cuando vos pensás que desde un pueblo del interior de la Argentina vos podés tener una exportación de 80 o 100 millones de dólares, es muchísimo para un pueblo y es muchísimo no solamente por la economía, por la plata que deja, sino por el conocimiento que deja. En la década del 90, cuando nosotros salíamos al mundo y volvíamos con un dólar barato y volvíamos con un cheque, el cheque no servía para nada prácticamente, pero el conocimiento que traíamos nos obligaba a desarrollar cosas nuevas, a desarrollar ideas nuevas, y eso nos obligó a ir creciendo y a desarrollarnos, y eso permitió que después, cuando el dólar valió un valor determinado, podamos cosechar y podemos seguir haciendo crecer la empresa. Sí, una empresa que, bueno, creció mucho, ¿no? Desde aquel tallercito del fundador a hoy, el salto es muy grande, ¿no? ¿Cuánta gente está involucrada? Hoy somos 700 personas, el grupo en general con el grupo Bioceres somos más de 900, pero de Rizobacter pura son 700. Yo cuando pienso que Miguel, cuando se vino en el 77, alquiló una casa en Pergamino, y en el garage puso los fermentadores chiquitos, que vos has estado en Rizobacter y sí. Los has visto, son chiquititos de 20 litros, hoy hay todos fermentadores de 10.000 litros, y bueno, eso lo hizo en el garage, y él tenía, en esa casa alquilada, tenía una pieza donde adelante era el escritorio de él, del presidente de la compañía, había un biombo y atrás toda su cama, o sea, eso era... Con esto lo que les quiero decir es que cuando se tienen las ideas claras y cuando se trabaja y se vuelve a reinvertir en el negocio, yo creo que Argentina sigue teniendo un potencial muy grande. Sí, ahí está. No solamente en el garage nacen las techas, ¿no? Sino también las biológicas, estas sí. Como la que está marcando muy bien, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué te parece? Con todo este potencial que le sumás lo propio, más lo de marrón y en un contexto de bioceres, ¿qué estás viendo hacia adelante? A seguir creciendo, a seguir atendiendo el mercado local, a hacer registros en Argentina de biológicos, que todavía tenemos muy poco, de los biológicos que vienen del lado de marrón. Sí, ahí nos tocó hacer también algunas desregulaciones para acelerar la aprobación. ¿No? Afortunadamente está cambiando mucho y muy bien, yo estoy muy contento con cómo va funcionando SENASA desde sí. que vino este cambio político. Creo que la gente entiende, la gente le está poniendo voluntad y ganas de hacer las cosas, así que yo creo que está bien. Y después, bueno, yo creo que tenemos que hacer muy fuerte los mercados que hoy están exigiendo. O sea, Europa, hoy la sociedad europea, con buen poder adquisitivo, destina muy poco porcentaje de su salario a la comida. Entonces exige calidad.
que es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros. Sí, claro. Yo a veces lo cuento esto y no me creen o no me... Sí, un alemán creo que menos del 10%. Claro, exactamente. 10% de su gasto es de comida. Entonces, un 50% más que gaste es el 15%. Tampoco le mueve la aguja. Una frutilla que esté producido con un biológico, con un químico, si está producido con un biológico, se lo puede llevar a la boca directo. Es tan poca la incidencia, como decís vos, que no creo que sea 15. Sí, Es tan poca la incidencia que tiene que lo lleva a exigir. Y esa exigencia hace que cada vez se produzca mejor y cada vez nosotros tengamos más oportunidades. Hace poco estaba en un viaje en Francia con nuestro socio por el tema Microstar y nos llevaron a recorrer un lote de producción de zanahorias. Y el hombre nos explicaba y nos contaba y él nos decía que 15 días antes de sacar la zanahoria para vendérsela a la fábrica, que después son la que lo industrializan, ellos tenían que hacer un análisis de principios activos y le analizaban como 30 principios activos y si tenía por encima del límite de residuos máximo, directamente tenía que dejarla a la zanahoria. Y yo le preguntaba, ¿y qué hace con eso? Y lo único que puedo hacer es regar mucho durante mucho tiempo como para lavar y que se laven los principios activos y que cuando haga el análisis no tenga mucho, está por debajo del límite máximo de residuos. O sea, imagínate que a ese productor vos le caes con biológicos para control de sus enfermedades o sus plagas. Te recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la sociedad no se lo acepta esa zanahoria si tiene residuos. Sí, además es importante tener presente que bueno, la sociedad europea, tal como decís, tiene esas características, pero no son las únicas que están creciendo con las exigencias, ¿no es cierto? Por Porque supuesto. te vas a Asia y los grandes mercados, ¿qué está pasando? ¿Qué estás percibiendo? Te lo hacen los chinos, y hoy el chino tiene más chino rico que la población tiene Estados Unidos. Sí. Entonces, esos chinos ricos se acostumbran porque viajan, porque están por el mundo. Porque la clase media más grande del mundo es la clase media china. Por eso. Son más que toda la población de Estados Unidos. Claro. Sí. Entonces, todo el mundo empieza a exigir en ese sentido. Y está bien. Y encima, los límites de detección, por toda la aparatología nueva que aparece, es cada vez más precisa. Sí. Entonces, lo que antes era 1, ahora es 0,001 porque lo pueden detectar. Claro. Antes no te lo pedían porque no lo podías detectar, tenía que ser menos de 1. Claro. Entonces, hoy eso se ha puesto muy complicado. Por eso las compañías químicas están tan complicadas. Las compañías químicas, hace rato que no aparecen moléculas nuevas, porque una molécula nueva tenés 12, 13 años de trabajo y tenés más de 300 millones de dólares para poder lograr el registro de una molécula nueva. Entonces eso hace muy complicado para las compañías. Claro, bueno, estas soluciones tienen otro foco, ¿no es cierto? Entonces, y aparte estamos en un momento donde la explosión del conocimiento biológico es importante. Estamos, yo siempre digo, atravesando el siglo de la biología y de la ciencia y la información, que cuando ambas se juntan, el potencial de avanzar es mucho más rápido, ¿no? Pero lo que pasa, lo bueno para mí, es que muchas de las compañías grandes se metieron en esto. Sí. ¿Por qué? Porque pueden invertir otra plata de la que podemos invertir las empresas mucho más chicas en investigación y desarrollo y en generar nuevas formulaciones, nuevos productos. Yo a veces cuando hablamos internamente, ¿viste? Y se asustan a veces de que mirá dónde ponemos la plata, qué hacemos. Yo digo, yo soy más pragmático. Yo siempre digo, armemos la mejor distribución, armemos la mejor canal de venta, porque todas estas compañías grandes van a tener muchos productos de esto en algún momento y se van a superponer y lo van a tener que dar a aquel que lo pueda llevar al mercado y nosotros somos especialistas en llevarlo al mercado. Es un buen punto eso, ¿no? Sí, sí. Venden servicio también, ¿no es cierto? Exacto. Esto está bueno. Mencionaste en la pasada Microstar, ¿por qué no me contás un poco de esto? Porque también es importante el tema de los fertilizantes, ¿no es cierto? Microstar es un fósforo microgranulado que tiene el 40% de fósforo y el 10% de nitrógeno, que se usa una cuarta parte aproximadamente de una fertilización común porque tiene una alta solubilidad y porque se puede aplicar junto con la semilla porque no tiene reacción ácida, o sea, a diferencia del otro fósforo que lo tenés que ubicar alejado de la semilla. Y tener un poco de nitrógeno también es arrancador. Exactamente, funciona como arrancador, en algunos casos funciona como fertilizante si tenés buena fertilidad de suelo. Y bueno, nosotros hicimos un convenio con una empresa francesa que le veníamos comprando hacía muchos años los Clarté, que eran los productos para control de babosas y caracoles. Un día ellos tenían que hacer un ensayo, yo vi el tema del ensayo, me pareció una idea muy buena, empezamos a traer productos y en la medida que trajimos producto y lo empezamos a meter en el mercado, el mercado lo fue aceptando. Y bueno, un día los convencí de hacer una planta en Pergamino, empezamos en el 2013 en hacerla y en el 2016 con la presencia de Macri la inauguramos. Y bueno, hoy te digo,
Este es un año medio complicado para el tema fertilizante de venta, porque como la rentabilidad está muy ajustada, se está usando menos fertilizantes, se está buscando diferenciales de precios mucho, y en algunos casos este fertilizante está muy desarrollado y muy enfocado en muchas cosas en maíz también, y maíz de segunda está cayendo la siembra, entonces es un año complejo. Pero nosotros ya tenemos acordado con el equipo francés una ampliación de la planta, y hoy tenemos una planta para producir 50.000 toneladas y estamos pensando en ampliar la planta, porque creemos que el mercado se sigue desarrollando, que es muy bueno, y cuando digo 50.000 toneladas tenemos que poner en números que son un equivalente a 200.000 toneladas de un producto común, claro, de un MAP o un DAP. Claro, bueno, y entonces nuevamente estás ahorrando y estás haciendo un uso ambientalmente mejor que con otro tipo de insumos, ¿no es cierto? Sí. Insumos que finalmente son todos importados. En el caso del fósforo es así. Bueno, nosotros usamos el MAP y DAP como materia prima para esto, claro, por supuesto, pero claro, te lo entregamos en una bolsita de 20 kilos, que el productor se lo lleva al campo, que la logística mejora todo, porque no tenés que llevar con los camiones, esperar al camión que llegue, esperar la tolva para guardarlo, entonces lleva la bolsita de 20 kilos y la bolsita de 20 kilos la va poniendo directamente en la sembradora. Tiene una logística, viene en un pallet de 1000 kilos. Se ve que quien desarrolla esas cosas habla mucho con los productores, ¿no? Y yo soy productor, entonces como soy productor me doy cuenta de las necesidades en muchos casos y las llevo al negocio, porque creo que es la forma de solucionar los problemas que tiene la gente. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé, ya estamos para cerrar. ¿Te parece redondear con algún tema? ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es Rizobacter, la agricultura argentina, las potencialidades? Yo a Rizobacter lo veo bien, lo veo creciendo, lo veo desarrollándose, porque está en el lugar justo, en el momento justo. Hay una anécdota que siempre cuento de los franceses. Yo a los franceses le pregunto siempre, la empresa que tenemos en sociedad empezó a funcionar en el 2016, llegó a un equilibrio y a ganar plata recién en el 2020, y desde el 2020 para este lado ganó plata, pero no se la pudo llevar nunca de acá, o sea, la tienen toda encerrada, los dividendos no se llevaron nunca. Entonces siempre les pregunto y les digo, ¿por qué siguen con nosotros? ¿Por qué siguen en Argentina? Les digo. Y ellos son muy claros. Ellos me dicen que hay un triángulo que lo constituyen 3 ciudades, que son Bahía Blanca, Santa Cruz de la Sierra y San Pablo. En ese triángulo hay una población lo suficientemente educada e inteligente para entender las nuevas tecnologías, y hay agua. Ellos dicen, de ahí va a salir la comida del mundo en los próximos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos todo lo que produce se lo consume como fibra, como energía o como comida. Europa cada día más es un gran jardín. Europa del Este no arranca, y encima cuando quiso arrancar vino la guerra. China es un gran desierto, también con una población muy grande y un gran desierto. África, si bien tiene agua y tiene superficie verde muy buena, no tiene una urbanización ni tiene... Está sometido a una explosión demográfica en las próximas décadas terrible. Que lo necesitaría poderlo desarrollar, sí, pero no lo obvio, tiene. Sí. Entonces dice, esta es la zona donde va a salir la comida del mundo en los próximos 20 años. Entonces, ¿cuál es el futuro que tenemos aquellos que somos proveedores de ese negocio? Me parece a mí que es muy buena. Qué bueno el triángulo, ¿eh? Sí. Lo voy a tomar lo voy a tomar, está muy bueno el concepto. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos recorrido muchos de los temas que nos importan para entender la dinámica no solamente productiva, sino también de las demandas de los distintos mercados globales, hacia dónde van y cuáles son las potencialidades de empresas como Rizobacter, que nacieron en un garage de Pergamino y que hoy están en 40 y pico países, que además forman parte de un grupo que ha comprado una tecnológica en los Estados Unidos y que está avanzando en múltiples soluciones biológicas a los problemas del sistema productivo. Creo que ha sido muy rica, importante la charla de Comunicándonos de agroempresario.com. Hasta pronto.